¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N, la realidad ampliada. Hoy más que nunca, lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran. Aquí, cada día, te mostramos más la realidad. Le moleste a quien le moleste, le duela a quien le duela, pero la realidad para que vos estés bien informado y clarificando información. Son días de mucha información, son días para realmente hablar, son días en que realmente uno se sorprende. Mire que hace 35 años que estoy en esta profesión, desde el 83 a la fecha he visto pasar a todos los gobiernos de la democracia, a muchos presidentes, a muchos funcionarios, pero créame que cuando hoy abrí el diario Clarín y leí en la columna del editor que el jefe de la AFI había sido enviado por el gobierno para hacer cambiar el voto del camarista Jorge Ballestero, realmente me sorprendió. Porque creo que se han traspasado ya todos los límites de lo que se puede permitir en la democracia y en la división de poderes que debe regir la democracia y de la que tanto habló y puso la vara muy alta la Alianza Cambiemos, radicales, PRO, Elisa Carrió, y que realmente uno se pregunta, ¿cómo es posible que nadie diga nada de esta alianza, que no se sorprendan que antes se rasgaban las vestiduras sobre hechos que según ellos la democracia, la república, la republiquita para algunos estaba en peligro? Por el otro lado, la contradicción, ahora voy a volver, pero la contradicción de este gobierno se molesta por fallos de la justicia que ponen racionalidad a la irracionalidad de algunos jueces sobre personas mal presas o presas políticamente, perseguidas políticamente, y están proponiendo que un genocida condenado internacionalmente como Alfredo Astiz salga de la cárcel, porque dicen, pobre, está enfermito. Que un genocida de las características de Alfredo Astiz, reitero, condenado en Italia, en Francia, una de las figuras de la última dictadura militar que más impacto tuvo a nivel mundial cuando se habla del genocidio, de la represión y de la época oscura que nos tocó vivir a la República Argentina. Un tipo que se metió de incógnito, que mandó a la muerte a madres que buscaban a sus hijos, a la ciudadana sueca Dagmar Hagelin, que persiguió personas desde ese apodo del ángel rubio, ya el ángel de la muerte, ¿no? Porque eso del ángel rubio pasó a ser condenado por la justicia de nuestro país, el ángel de la muerte. Fíjese qué contradicción para este gobierno. Y yo me pregunto, sinceramente, para los radicales que forman parte de este gobierno, que sostienen la alianza, ¿cómo pueden sostener los radicales que con Raúl Alfonsín a la cabeza lucharon por devolver la democracia, que fueron realmente los que llevaron adelante el juicio a las juntas y que hoy estén callados la boca ante las arbitrariedades que comete el gobierno de avanzar sobre la justicia, de apretar a un camarista mandando al titular de la Oficina Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, a que lo apriete a Jorge Ballestero para que cambie el voto? Y los radicales nada dicen. Nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag El Apriete. Relacionado a esto, vamos a ver que hoy publica el diario Clarín
en la página número 2, firmado por Ricardo Roa, bajo el título, se están ocupando mucho de Cristóbal López, ¿no? Cristóbal López busca otra ayuda judicial, apelado el fallo a su medida de Ballestero y Fara, López quiere apartar al juez Máiquez. Al juez Máiquez lo van a apartar solo, porque la Corte ordena eso. La Corte indica que aquellos jueces que entraron por la ventana no pueden seguir algunos donde están. Pero fíjese lo que dice hoy el diario Clarín. El gobierno sabía de la maniobra, ninguna maniobra, un fallo con todas las letras muy bien fundamentado de Eduardo Fara y de Jorge Ballestero. Que no les guste es otra cosa, pero un fallo muy bien fundamentado. Dice, el gobierno sabía de la maniobra, trató de abortarla con una visita de arribas de la AFI a Ballestero. Digo, nadie se pone colorado en la Argentina de hoy que salga públicamente a decirse que el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, del jefe de los espías, va a apretar a un juez, a un camarista federal, porque se habían anoticiado, vaya a saber cómo, que ese juez estaba por firmar un fallo con Eduardo Fara que iba a permitir la libertad de 2 personas mal presas, porque seguramente, como les vengo diciendo desde la semana pasada, quedan al descubierto desde el gobierno, con las reacciones que han tenido, que ellos estuvieron involucrados en mandar muchos a la cárcel sin consistencia, sin pruebas. Y después un fallo que tilda al juez Ercolini de haber cometido arbitrariedad, se sorprenden los jueces por ese fallo de Ercolini que cambia de un día para el otro todo lo que venía haciendo sobre esta causa. Ahora, esto realmente es una vergüenza institucional. Es grave institucionalmente que el gobierno mande al titular de la AFI a apretar a un camarista federal. Hoy hubo muchas repercusiones realmente. Salieron desde la Asociación de Magistrados, lo que reúne a jueces federales, a poner su voz, a marcar límite, a decir que realmente es grave esto. El doctor Julio Mayer es un profesor emérito, usted sabe, un destacadísimo jurista de nuestro país. El doctor Jorge Rizzo, con el que vamos a hablar después. Ahora, ¿dónde están los fiscales y las fiscales de la República que frente a un hecho de esta gravedad, reitero, que el gobierno mande al titular de la AFI a apretar a un juez, a un camarista, nadie diga nada? Esto es para una investigación judicial en serio, es para una denuncia judicial en serio. Es la intromisión más cabal del gobierno en un poder, en otro poder como es en la justicia. Es la demostración más cabal. Y que lo digan aparte, sorprende realmente que lo cuenten de esta forma. Vamos a ver de nuevo, por favor, para que vean, no es ningún invento nuestro, está publicado hoy en la página 2, en la columna de opinión, ¿no? Denunciado. Allí, cuando dice el gobierno sabía de la maniobra, trató de abortarla con una visita de arribas de la AFI a Ballestero. Gabriel Morini, ¿y esto cómo repercute en tribunales frente a un poder que debe ser independiente, que les manden y que se publique? Porque digo, si el jefe de la AFI va a apretar a un camarista para que cambie un fallo, uno supone que también el jefe de la AFI puede ir a hablar con jueces para acomodar fallos que salgan a lo que quiere el gobierno o pretende el gobierno, ¿no? No hace más que reafirmar que la Secretaría de Inteligencia continúa con sus lazos absolutamente incólumes con respecto a la justicia federal y a Comodoro Pi principalmente. Ahora, obviamente, esto genera repercusiones en torno a la presión a la que están sometidos muchos de los jueces federales, que dicen que ahora es menos visible, pero que existe y es mucho más fuerte la presión por fallos a favor o fallos en contra que quieren de alguna manera direccionar o que pretende direccionar el gobierno. Arribas había sido mencionado muchas veces como uno de los integrantes o interlocutores que el gobierno tenía, y hay muchos más. Te puedo dar una lista bien larga de lo que se menciona. Ahora, ¿sabés lo que me sorprende?
Gabriel, porque uno dice, ante semejante noticia que se publica, que realmente es, reitero, de una gravedad institucional inusitada, digo, por lo menos, a alguien que salga a desmentirlo, a decirle, no, nadie ha salido a desmentir del gobierno, es decir, es cierta la noticia. Por lo pronto, nadie ha salido a desmentir que alguien que no tiene ningún tipo de relación funcional con jueces federales tenga o haya mantenido reuniones con alguno de ellos, siendo que la Cámara Federal, en todo caso, también tenía que revisar, y en esa sala tenía que revisar el tema de su investigación con respecto al tema Lavallato. Claro. Recordemos, esa instancia ya pasó, pero si estos llamados, si estas visitas se repitieron también en la causa que finalmente termina desestimando la Cámara de Casación, ¿cómo es posible confiar que no haya ocurrido así? La presión es muy fuerte. Por eso digo, ¿no? Así como sale publicado hoy que el gobierno lo manda arriba para que lo apriete a Ballesteros, para que cambie su voto, y también podría haber ido para arreglar. Bueno, hace poquito, ¿cuándo fue? La semana pasada que hablábamos de lo de que trascendió Canicoba Corral. Canicoba Corral, exacto, dijo, Mariano. Dame, lo que reveló Carlos Pagni, ¿no? Exactamente, dame algo para que te pueda ayudar. Ayúdame a ayudarte, era un poco lo que decía Canicoba Corral la semana pasada, que era justamente ese juez que estaba tratando, ¿se acuerdan aquel famoso? Con Gustavo Rivas, justamente, el famoso era departamento también. de Arribas, que primero verá muebles, después inmuebles, sí. Las 5 transferencias vía Hong Kong, bueno, todo ese asunto, Canicoba Corral la semana pasada le dijo, ayúdame a ayudarte. Claro, bueno, fíjese, en menos de una semana, Carlos Pagni en el diario La Nación, comentando esto que bien recuerda Mariano, el juez Canicoba Corral con Gustavo arriba diciéndole, déjame que te ayude, yo te puedo ayudar. Ese fue el término que usó. Yo te puedo ayudar, pero dame elementos para ayudarte. Y ahora lo que se revela, el envío por parte del gobierno, del titular de la AFI, a apretar a Jorge Ballesteros. La verdad, hay que felicitar públicamente y hay que esto hacerlo trascender, porque realmente hay que tener, todo juez debe tener que tener, algunos se ve que no, para no dejarse apretar, para no dejarse asustar por la presencia del jefe de los espías y haber fallado con la convicción y ajustado a derecho, como lo hizo el juez Ballesteros y Eduardo Fara. Habló uno de los camaristas, bien hacen en hablar y en explicar sus votos, justamente Eduardo Fara en el programa Animales Sueltos. Creo que el presidente fue mal informado, no creo que haya tenido tiempo de leer la resolución y creo que quienes le acercaron su opinión y no le acercaron realmente lo que el fallo dice. Yo creo que tiene derecho a dar su opinión, tendría que medirse un poco porque es el presidente de la nación, pero tiene derecho a opinar, solo que debería quizás informarse un poco mejor. Hace poquito hubo un incidente, digamos, similar con el caso Chocobar, donde los jueces de la Cámara del Crimen confirmaron, creo yo, que jurídicamente en forma correcta el procesamiento de esta persona y en definitiva todo quedará a instancias de lo que se decide en un juicio oral. Y es un poquito lo que esperamos que acá ocurra. La causa acá se más juicio oral. Confirmó el procesamiento. Claro, usted se cambió la calificación legal. Y vuelve a subrayar se esto. confirmó un embargo por casi 10.000 millones. Hoy no son inocentes. Ni son Cristóbal inocentes López ni hasta de que una Sousa. sentencia destruya esa presunción. Pero hay una fuerte presunción de culpabilidad porque tiene un auto de procesamiento confirmado por la Cámara, un embargo varias veces multimillonario confirmado por la Cámara. De ninguna manera lo sobreseímos, de ninguna manera pretendimos a través de la resolución que la causa pase al fuero penal económico para que puedan beneficiarse con supuestas exenciones de responsabilidad por pagar nada. Se llegó a hablar de pagos, se llegó a hablar de sobornos, se llegó a hablar absolutamente de todo. Eso es lo que me duele por mis hijos, porque me conocen, quizás me estén viendo cuando esto se... Si Cristóbal pagó, si no pagó su libertad... Yo no recibí un solo peso y resolví lo que yo creía que tenía que haber resuelto y que sigo creyendo que la resolución está bien. Hago lo que entiendo que corresponde, aún sabiendo que me pueden llegar a criticar por eso. Con el diario del lunes, ¿no? Porque ya vimos todo lo que pasó y, nunca mejor dicho, el fin de semana. Vuelve a recibir esta causa y tiene que votar. Afirmaría exactamente lo mismo.
Bien, allí estaba el camarista Eduardo Fara explicando muy bien y no dejándose amedrentar, porque incluso, como lo comentamos ayer, ha surgido por parte del gobierno, a través de sus voceros y en los medios amigos, una cosa detestable, absolutamente repudiable, que han salido a escrachar al juez Fara y al doctor Jorge Ballestero. Incluso en las últimas horas trascendió que algún integrante del gobierno habría dicho: se van a tener que cuidar y van a tener que probar hasta los trajes que se compran. Fíjese el apriete que esto significa. Reitero, cuando el gobierno y Cambiemos puso la vara tan alta de que venían a respetar la independencia judicial, al Poder Judicial, el presidente cuando la Asamblea Legislativa del 10 de diciembre del 2015 dijo: no quiero jueces amigos, no quiero justicia adicta, y ahora salen a apretar de la forma que salen a apretar y a descalificar fallos que no le gustan al gobierno. Se ha perdido realmente el respeto a la división de poderes y estamos en una situación institucional sumamente grave en la Argentina de hoy. Porque enterarnos por un medio tan importante como el diario Clarín de que el gobierno lo envía al titular de la AFI a apretar a un camarista para que cambie el voto es realmente grave a nivel institucional. Y reitero, debería a los socios de Cambiemos, a los socios del gobierno, que tanto se rasgaban las vestiduras, debería llamarles la atención este hecho bochornoso de no respetar la justicia ni la división de poderes. Hoy hablamos esta mañana con el doctor Julio Mayer, que es realmente un prestigioso jurista de nuestro país, sobre este hecho. Decía lo siguiente. Por supuesto que es grave. No me extraña, la justicia ha llegado el Poder Judicial ha llegado a un momento en donde yo creo que ya no tiene más salida. Es decir, esto va... Ni siquiera yo puedo imaginar cuál va a ser la salida de esto. Pero el gobierno cree que la justicia le pertenece, que es un aparato administrativo propio de ella y que por lo tanto tiene que hacer sobre todo el presidente o alguno de sus ministros con sus declaraciones. Yo veo que estiman que el propio ministro de Justicia, que la justicia es parte del aparato administrativo de ellos y que no puede sino estar a sus órdenes. Bueno, la opinión del doctor Mayer, reiteramos, hoy hablábamos también con el secretario, ¿no?, de la Asociación de Magistrados Federales, de los jueces que preside el hijo, que también salieron ya por segunda vez a marcar lo inoportuno de las opiniones del presidente sobre fallos judiciales que al gobierno no le gustan o que no van con el deseo que ellos estarían estimando, ¿no? Gabriel, le volvemos. Esto, además, yo te lo pregunto nuevamente, ¿cómo cae frente a jueces que después tienen que hacer sentencias, saber que pueden estar allí apretados por el propio gobierno? La relación con Comodoro Pi siempre ha sido tensa en los gobiernos, pero está especialmente tensa. Y hay algo que decían los jueces que quizás no lo vieron venir o no lo advirtieron. Esto comenzó con Eduardo Freyler y el juicio político. Es el momento... Lo entregaron a Freyler porque pensaban con Freyler termina acá. Acá termina la cosa. Y van por todos. Jorge Ballestero ya tiene un pedido ingresado al Consejo de la Magistratura, porque esa es también la vía de apriete institucional, el Consejo de la Magistratura. ¿Bajo qué fórmula? La fórmula del famoso enriquecimiento, es decir, los jueces presentan su declaración jurada, que es de alguna manera no pública, que aparece publicada en muchos lugares, pero generalmente no es pública, y aparecen cifras que son, la verdad, que elevadas para cualquier empleado medio o cualquier sueldo común,
que también paga ganancias, ¿no? Entonces, a partir de esa situación, se empiezan a generar los expedientes que se van construyendo con respecto a determinados jueces. ¿Por qué algunos sí y otros no? Esa es la pregunta. Hay muchos jueces apuntados en el Consejo de la Magistratura y habrá que ver qué pasa, por qué se va dando privilegio a determinados jueces. Recordemos, hasta hace no muy poco, Daniel Rafecas se enfrentaba a un posible juicio político. Eso se pinchó y terminó siendo una sanción del 50% Sí, se de la multa. pinchó porque el juez federal Daniel Rafecas los enfrentó con una realmente con una defensa que él hizo excelente, impecable, rebatiendo punto por punto las acusaciones, incluso políticas que le hacían, y hasta el Consejo de la Magistratura dijo, bueno, la verdad no tenemos ningún elemento para avanzar en el juicio político, ¿no? Que lo han utilizado justamente como otro arma de apriete para disciplinar jueces, para sacar sentencias como que gusta el gobierno, ¿no? Te agrego un dato, Fara no habla nunca. Nunca es nunca. Ni siquiera cuando un periodista muy conocido llamó a escracharlos a los 3 jueces de la Sala 1 de la Cámara Federal. Bueno, no hay que olvidarse de eso, ¿eh? No hay que olvidarse que hay periodistas que antes se rasgaban las vestiduras, que hablaban de atropello de la República, que los mandaron a escrachar públicamente a sus hijos. No hay que olvidarse de esas cosas en la Argentina de hoy. Y eso, en el caso de Ballestero, ocurrió en aquel momento. Y eso motivó que se tuviera que mudar de su casa. Tato, vos fijate que eligen el delito de enriquecimiento ilícito, que es el único que invierte la carga de la prueba. En cualquier delito la justicia tiene que demostrar la culpabilidad del acusado. En el delito de enriquecimiento ilícito, el acusado tiene que demostrar de que no robó. Claro. Es mucho más complejo para el acusado zafar de esa imputación. Bueno, vamos a seguir con el tema de justicia y judicial porque realmente es muy preocupante. Hoy la colega Irina Hauser en página 12 realmente reveló, ¿se acuerda que venimos hablando aquí? Hay una investigación denunciada por la propia jueza federal María Romilda Servini de Cubría sobre las irregularidades a la hora de los sorteos en las causas, que siempre la bolilla caía en algunos jueces elegidos, ¿no? Casi siempre, por ejemplo, en Bonadío. Se han iniciado investigaciones de la propia justicia sobre la irregularidad de los sorteos, pero fíjese hoy lo que cuenta Irina Hauser, reitero una muy buena nota en página 12, sobre irregularidades detectadas, bajo el título Bolilla Negra para el sorteo de causas. La Comisión de Administración de la Magistratura recibió 3 informes adversos que destacan las falencias del sistema de sorteos de causas judiciales. Ayer se dio a conocer el de la SIGEN, que revela que se podía ver el bolillero y anticipar el próximo sorteo. Realmente irregular si lo hay. Dice, el sistema de sorteo de causas judiciales es vulnerable, fácil de espiar y que ofrece posibilidades de sesgar resultados y carece de controles. El mecanismo informático que se usa para asignar causas presenta falencias y, por ejemplo, se podría mirar el bolillero electrónico y anticipar el próximo sorteo. El Consejo quedó expuesto y se vio en la situación de tener que impulsar una investigación a raíz de un episodio sorprendente con el sorteo de un juzgado federal para la causa sobre la muerte de Alberto Nisman, que apenas mostró el nombre del juez Sebastián Casanelo, en la pantalla comenzó a marcar error. Fíjese cómo manipulan. Lo que cuenta acá Irina Hauser, que el Consejo quedó... Vamos a lo anterior, por favor, porque esto es grave. Bueno, después cuenta... Antes contaba entonces que para la causa de la muerte de Nisman había aparecido Casanelo y como no les gustó, porque Casanelo es otro de los jueces independientes que no cede a las presiones del gobierno, lo cambiaron rápidamente. Lo sacaron a Casanelo del bolillero. Miren qué vergüenza, cómo manipulan desde la propia justicia. Los jueces y el Consejo de la Magistratura buscan los jueces adictos al poder. Esto, un ingeniero del organismo entró a la sala de máquinas y anuló el procedimiento, lo que habilitó que se hiciera de nuevo y le tocara al juez Julián Ercolini, uno de los jueces que más expedientes de corrupción recibió en los últimos 4 años,
en el reparto de causas de Comodoro Pi. El juez Ercolini, que es el juez que, sobre todo el juez Ballestero, le pegó el sogazo el viernes pasado por el fallo que manda, al que causa irregular, arbitrario y todo lo demás, que manda a prisión a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa. Faltaba una cosita para... El informe de la SIGEN que recibió el Consejo advierte que el sistema utilizado tiene falencias y que conlleva riesgo, ya que determinados perfiles cuentan con la posibilidad de ver el estado de un bolillero electrónico en un momento dado, lo que permite contar con información para la predicción del resultado del próximo sorteo. Esto pone en la mira también al Consejo de la Magistratura, que está siendo muy cuestionado, porque esto es tarea del Consejo de la Magistratura. Esto pone en la mira también al Consejo de la Magistratura. Es decir, acá queda al descubierto otra apretada, acomodar jueces amigos para causas que el gobierno quiere direccionar a través del bolillero. Es grave, Gabriel, la verdad que es gravísimo las cosas que estamos comentando en apenas, ¿cuánto? ¿15 minutos del programa? 23 minutos del programa. Un capítulo aparte es el tema de los traslados, ¿no? Porque eso ha hecho un ruido total después de la decisión de la Corte Suprema de fulminar al Tribunal Oral Federal número 9, que prácticamente había sido dirigido. Ese es un capítulo aparte, pero evidentemente el Lex 100, que es así como se llama este sistema, hace rato que la jueza Servini de Cubría hizo un allanamiento a lo que es el data center del Consejo de la Magistratura y descubrió que se podía entrar de cualquier manera al sistema. Y vale recordar, cuando fue el sorteo de la causa Nisman, que pasó del fuero ordinario a la justicia federal después de esa decisión de la Corte, lo que ocurrió fue que el sistema quedó paralizado durante 3 horas porque había surgido el juzgado de Casanelo y en otra pantalla daba error. Entonces, ¿qué hicieron? Para que no quede registro de que había quedado finalmente asignada la causa en el juzgado de Casanelo, se metieron en el sistema y borraron todos los datos del sorteo que salió mal, supuestamente, para que vuelva a hacerse ese sorteo y termine en el juzgado de Ercolini. Pero mientras tanto, durante esas 3 horas, y en presencia de secretarios, letrados, de secretarios de Cámara y demás, estuvo parado todo el sistema, es decir, nadie podía entrar al sistema judicial que se llama el Lex 100, que sirve para todo, sirve para cargar causas, expedientes, sirve para monitorear todo. Pero como te estaban tocando el tema de los sorteos, quedó paralizado el sistema. Y ahora digo, con este informe revelador sobre las irregularidades que han hecho en los sorteos de causa, digo, muchos que tienen estas causas podrían salir a cuestionar a los jueces, a decir si el sistema de sorteo no era fiable, podían haber acomodado a los jueces, como está claro acá, que salió Casanelo, sortearon de nuevo, ¡pum!, para que les toque Ercolini. Digo, realmente es un escándalo mayúsculo para la justicia. Sí, yo no descartaría presentaciones en este sentido, de las partes diciendo, no, este juzgado que me tocó no corresponde, este tribunal no corresponde. ¿Por qué? Porque antes los sorteos no se hacían con presencia de las partes ni tampoco con peritos informáticos. Es más, hasta el jueves pasado no había manera de conseguir eso. Ahora la Cámara de Casación está curándose en salud de alguna forma, aunque la verdad que recibió un revés muy importante de la Corte diciendo que hacía prácticamente cualquier cosa con el tema de los sorteos, y ahora en el sorteo que se realizó hoy para reasignar todas las 36 causas que tenía el Tribunal Oral Federal número 9, ahora sí está dejando que las partes presencien o que haya una veeduría sobre lo que es el sorteo, que es un algoritmo, o sea, no ves nada en realidad, ves una pantalla que determina el nombre de determinado juzgado y la asignación, después no ves más nada. Total. Bueno, muy bien, vamos a seguir ahora. La noticia internacional del día: el expresidente de Francia, Sarkozy, detenido por los vínculos con Gaddafi, ¿no? Pedro. Tal cual, Gato. Si hablábamos de justicia, de irregularidades, esta es una película de espías. Tiene todos los condimentos. Un expresidente de Francia entre 2007 y 2012. Un personaje exótico que también fue presidente de su país, ahí lo vemos en pantalla, Muammar Gaddafi, que fue derrocado por una invasión de la OTAN donde participó también Francia. Traficantes de armas, valijas con dinero, corrupción, lavado de dinero, cuentas en Panamá, 50 millones de euros, financiamiento de campañas electorales,
Todo eso lo ponemos en un bolillero, ya que hablábamos de bolilleros. Tenemos un combo gigantesco, una figura central, Nicolás Sarkozy, interrogado ahora por la policía. No está exactamente detenido, retenido podríamos decir por la justicia mientras es interrogado. Hablé de traficantes de armas. Escuchemos al principal protagonista de esta historia, que es quien denunció que en persona llevaba el dinero. Se llama Ziad Takieddine. Escuchémoslo y veámoslo. Écoutez, une valise comme ça, ça s'ouvre comme ça s'ouvre et l'argent est dedans. Una valija así, una valija así, se abre y está repleta de dinero. ¿Lo vemos otra vez? Écoutez, une valise comme ça s'ouvre comme ça s'ouvre et l'argent est dedans. Y ahí está, repleto de dinero. ¿Qué había en esas valijas que él en persona llevaba? Según lo que dice en esa entrevista, que dura unos 16 minutos, le mostrábamos un fragmento, billetes de 500 euros, billetes de 200 euros, según esta persona, absolutamente nuevos. ¿Pero qué era? De Libia. ¿Qué había sido para financiar Sarkozy, la campaña de Sarkozy? La campaña del año 2007. Bueno, a mí todo el combo este que estás contando me trae a la Argentina, ¿eh? Porque en su momento también se habló de cierto tipo de relaciones muy similares que Gaddafi habría tenido con el expresidente Carlos Menem. En su momento se hablaba de 4 millones de dólares de financiamiento para la campaña. Acá Gato se está hablando de 50 millones de dólares, además entregados en mano por esta persona que es un traficante de armas. Claro, por eso Sarkozy invalida su testimonio y dice que le van a creer al traficante de armas. Traficante de armas que trabajaba para el Estado francés, que trabajó para el Estado francés mientras Sarkozy era ministro del Interior y vendía de todo, en Arabia Saudita, en Pakistán. Bueno, acá también, por eso digo, el combo es muy parecido al de la Argentina. Acá también hubo traficantes de armas, que tuvieron pasaporte argentino. Todavía el fin de semana se cumplieron 26 años del atentado a la embajada, que en algún momento te acordás que se lo relacionó con que habría tenido alguna participación justamente de este país por cierta venganza. Todavía es un expediente que los argentinos no sabemos qué pasó con el atentado a la embajada, que la Corte tiene el expediente. La verdad que ahora con estas informaciones que llegan de Francia podrían recabar información y empezar a hurgar con lo que se comentaba en su momento en la Argentina. Lo que pasa que Gaddafi está muerto, ese Estado no existe más, los documentos probablemente no estén y no se pueda comprobar absolutamente nada. Lo que pasa es que en este caso de Francia hay testimonios. Hay una persona que dice, yo pasé por la aduana con valijas y lo llevé y lo di en mano. Le preguntan en la entrevista, ¿usted no tenía miedo de que lo agarren? No, no, no. Estaba todo armado para poder salir, para poder entrar sin ningún problema. Claro, las imágenes de Gaddafi con Sarkozy durante un tiempo no causaban problemas. Cuando empezaron a causar problemas, bueno, invadieron Libia, se montaron sobre una revuelta popular en contra de Gaddafi, lo mataron y se acabó para algunos, no para la justicia francesa que está investigando. Gracias, Pedro. Bueno, a ver, la importación promovida por el gobierno afecta a la principal empresa de la familia presidencial, a la empresa madre, SOCMA, Fernando Alonso. Es que SOCMA, o una de las empresas de SOCMA, decidió ahora importar una nueva camioneta y camiones y utilitarios de China. La empresa va a ser Jack Motors. El problema está en que SOCMA en algún momento pensó en instalar una planta de producción en el país. De hecho, hace algunos años había instalado en Uruguay y después la idea era venir a la Argentina. Ahora levantó todo, levantó la planta de Uruguay, no tiene planta en Brasil, no tiene planta en Argentina, directamente importan. Y la explicación es muy simple. Es difícil invertir en la Argentina. Hay inflación, el dólar se mueve mucho. Perdón, ¿quién lo dice a eso? Y esto lo dice Serafín Álvarez Stato, que es uno de los directivos más importantes del grupo SOCMA. Parece un chiste. Pero pará. Parece una broma. Claro, pará. Estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de SOCMA, de la empresa madre del grupo Macri.
Es así, Gato. Negocios son negocios y ya lo hemos demostrado más de una vez a lo largo de estos 2 años de gestión. A ver, vamos a la información para... Serafín Álvarez Tato. Acá dice, decidió... El Cronista lo publica hoy, ¿eh? Ahora seguimos. La familia Macri empieza a vender la tercera marca de autos china con la idea de instalar una fábrica. Al frente del plan está el histórico ex Sebel Serafín Álvarez, mano derecha de Franco Macri. Dijo al Cronista que van a desterrar mitos sobre la calidad de los autos chinos. ¿Por qué después de tantos proyectos aún no instalaron una planta de marca china en el país? Preguntó el cronista Álvarez. Hay muchas dificultades, dice mano derecha de Franco Macri, director de SOCMA. Hay muchas dificultades. La inflación es una, la tecnología es otra, y es importante la capacidad que se tenga de complementación con tu partner, que debe tener la voluntad de darte parte de la producción en Argentina por la integración que se requiera, explicó. Además, agregó que Argentina todavía tiene una estructura de costos logísticos y operacionales que la convierten en no competitiva. El país tiene que ir a una matriz de exportación distinta, ir adaptando sus políticas a tal efecto. Hoy todavía el puerto es caro, el transporte es caro, los impuestos zonales locales son muy altos. Mencionó también que el ajuste del dólar se siente en los costos y que hubo que reacomodar precios. Aún en parte la suba de la divisa tuvo que absorberse. Es decir, la familia presidencial y SOCMA critica la alta inflación que hay en la Argentina también. SOCMA ya importaba 2 marcas chinas. Importaba Chery, que es una que tiene mucho movimiento en el país, y unos utilitarios DFSK. Esta es la tercera marca que va a traer al país. En la industria automotriz dice, bueno, si vienen y pagan todos los impuestos, que vengan y que compitan, no hay problema. Pero todos sabemos lo que es un producto producido en China. Llega siempre con la sospecha de estar subfacturado, de tener alguna ventaja impositiva en su país de origen. Por lo tanto, los precios a los que se venden en el mercado externo, en este caso en nuestro país, suelen ser a precios de dumping. Tercera marca que viene al país, no lograron producir una sola unidad en Argentina. En Uruguay habían producido algunas pocas unidades, pero rápidamente levantaron la planta porque el acuerdo automotor entre Argentina y Brasil lo hacía inviable esa planta, rápidamente la levantó y así estamos. Pagan 35% de arancel, llegan, venden cualquier unidad. Bueno, muy bien, vamos a seguir. Enseguidita, lo venimos desarrollando aquí, no nos hemos olvidado del tema, la interna que se ha desatado entre la Armada, el Ministerio de Defensa, la ex conducción de la Armada. Realmente es muy bochornoso porque estamos hablando de la desaparición del submarino Ara San Juan, de los 44 muertos, poco esclarecimiento, el gobierno que ha aportado poca información y encima por documentos confidenciales que se van filtrando desde la propia Armada. Lo último fue lo que presentó el jefe de gabinete Marcos Peña, que realmente ayer lo comentábamos, que sitúa al submarino Ara San Juan en una misión de espionaje cerca al área Malvinas. Bueno, esto abrió realmente una interna y ha dejado descolocado al ministro de Defensa Oscar Aguad, a punto tal que hoy han salido a desmentir informes de la Armada que han sido ratificados por colegas, por ejemplo André Klipan de Infobae, que ha venido mostrando documentos de la propia Armada. Realmente hay un tema de una interna muy caliente entre el gobierno y la Armada por la desaparición del submarino Ara San Juan. Enseguida vamos a estar comentando también ese tema y vamos a estar presentando la última información. Bien, nos acompaña esta noche el ex senador nacional y hasta hace poco integrante titular de la unidad AMIA, Mario Cimadevilla. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Gracias por venir. Gracias por la invitación. ¿Y por qué fue desplazado? A ver, ustedes saben que en lo que se denomina causa de encubrimiento
donde se está investigando la responsabilidad del juez que investigó el atentado, Galeano, los los fiscales, los secretarios, el expresidente Menem, Anzorregui, jefe de la CIDE. En esa causa, en el mes de febrero, había que alegar, y donde las partes debían acusar o no a quienes estaban sometidos a proceso. En la unidad, y en esto quiero desmentir al ministro, porque el ministro ha hecho declaraciones públicas diciendo que la mayoría de los abogados de la unidad estaban por pedir la absolución de los fiscales. Esto no es cierto. La mayoría de los abogados de la unidad entendían de que había que sostener una acusación en el caso de los fiscales. Cuando se le hizo llegar el alegato al ministro, el ministro ordenó revocar el poder a quien era el abogado encargado de representar a la unidad y designar él, porque también aquí el ministro miente, cuando dice que el abogado que participó en la audiencia fue designado por Mario Cimadevilla. Esto no es así. A quien nosotros habíamos apoderado era el doctor Ventos. Garabano decide que sea el doctor Console quien sostenga el pedido de absolución de los fiscales. Este es el verdadero motivo, Gato, no hay otro, por el cual luego empiezan a salir decretos sobre pretexto de reorganización, de racionalización. Es decir, que usted mantenía una postura que Garabano quería encubrir prácticamente lo que se dice. Bueno, lo que está denunciando Carrió ahora. A ver, lo que en esto yo agradezco el apoyo de Ilita. Esto en febrero se produce el desenlace, pero durante todo el año anterior habíamos tenido problemas entre la querella y el ministro. ¿Qué problema? A ver, los abogados que estaban en la querella, la doctora Stillman, el doctor Strachman. Sí, que también fueron desplazados. Que también fueron desplazados. A través del doctor Inchausti, un hombre designado por el doctor Garabano, concurría a las audiencias de la querella diciendo que no había que preguntar, que no había que ser inquisidor. Esto motivó a mediados del año pasado, un poco antes, que la doctora Stillman renunciara, y en la renuncia ella deja claramente que se va porque no la dejan trabajar con libertad de opinión en la querella, lo que motivó que la doctora Carrió en su momento hiciera una denuncia por encubrimiento al ministro ante la Oficina Anticorrupción. Y un pedido de juicio político. Y también luego se habló, a raíz de este pedido de absolución de Solegatos, de un pedido de juicio político. Ahora, en estos términos, lo que se está tratando es algo muy serio, digamos. Claro que sí, hay 85 muertos. Y además, digo, todos sabemos, estamos pidiendo justicia para este caso. ¿En qué condiciones se avanza con un juicio cuando existen todo este tipo de presiones, estos juegos abajo de la mesa? Porque es muy difícil para los jueces dictaminar o fallar cuando están viendo en el escenario lo que está ocurriendo. Sí, no es saludable, digamos. Y además hay otro tema que nosotros advertimos. El Estado es uno. No hay dos estados, claro, ni tres estados, es uno. Exacto. El Ministerio Público Fiscal es Estado. Esta querella era una querella auxiliar del Ministerio Público y el propio ministro Garabano dijo que nuestra tarea era coadyuvar con el Ministerio Público Fiscal, es decir, hacer de ayudantes. No podíamos ir a confrontar con otro dictamen. Pero además, fíjense en ustedes, el mismo Ministerio de Justicia, cuando los que estuvieron privados de su libertad ilegítimamente demandan por daños y perjuicios al Estado, ¿qué contesta en la demanda el Ministerio de Justicia? El Estado no es responsable porque los funcionarios cometieron actos ilícitos. Entonces, si en la demanda civil decimos que Galeano y los funcionarios, y se los cita como terceros interesados, porque los puede afectar la sentencia, si por un lado decimos que el Estado no es responsable por los actos ilícitos de sus funcionarios, y por otro lado vamos a la querella y pedimos la absolución, y por otro lado el Ministerio Público tiene un criterio que también es Estado, evidentemente es una ensalada muy difícil de explicar. Mario, lo que estaría ocurriendo acá, que es muy grave, lo que está haciendo Garabano es un encubrimiento al encubrimiento directamente. Bueno, es lo que denunció la doctora Carrió ante la Oficina Anticorrupción, ¿no? Que por amiguismo se estaba tratando de encubrir al encubrimiento. Ahora, ¿qué? ¿Por proteger a lo que serían sus amigos, los exfiscales? Aparentemente hay una relación de amistad entre los exfiscales y Garabano, o entre familiares de Garabano, familiares de los fiscales y Garabano. Bien, yo no lo conozco este tema. Pero evidentemente habría Ahora, detengámonos acá, porque esto es un punto muy, muy grave realmente. A ver, usted asume, usted venía del radicalismo como senador,
con una idea de reflotar, como el gobierno dice, creer que les importaba la causa AMIA, y se encuentra con esto. Digo, ¿y usted cómo se siente? Y que lo aparten como diciéndole, no, es un obstáculo, córrase. ¿Cómo se siente? Creo que es un error del ministro haber actuado como actuó. Nosotros estamos para no generarle problemas al presidente, no para generarle problemas. Fíjense en ustedes que como consecuencia de esta actitud ya hay denuncias penales contra el ministro. Ante la Comisión Interamericana. Hay una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que he leído en los diarios que la doctora Carrió va a acompañar. Y yo me voy a presentar también ante la justicia. ¿Por qué me voy a presentar ante la justicia? Porque yo escuché a los abogados de la querella en los alegatos, donde han sembrado muchas sospechas de encubrimiento, incluso sobre quienes estábamos en la unidad AMIA. Claro, porque a usted también le puede caer. Entonces creo que a mí me corresponde, frente a todas estas sospechas, yo lo voy a hacer mañana me voy a presentar ante la justicia, voy a llevar todos los antecedentes que tenemos en la unidad, cómo hemos trabajado, por qué queríamos acusar como queríamos acusar, y bueno, si soy responsable de algo, que se me haga responsable, pero que no se alegue o se tiren ¿Pero usted lo va a imputaciones. denunciar a Garabano también en esa presentación? Yo voy a autodenunciarme, si ustedes quieren. Voy a decir, miren... Frente a la crítica a Garabano... Esto fue lo que yo hice, esto fue lo que yo hice. Frente a la crítica de las querellas, que dicen que podríamos estar frente a un nuevo encubrimiento, bueno, investíguese cuál ha sido mi actuación al frente de la unidad. Ahora, ¿usted cree que esto es solo Garabano o que el presidente no sabe cuál es la actitud del Estado argentino con respecto a la causa AMIA en lo que va a exponer en un juicio? Yo no sé si al presidente se le ha contado toda la verdad sobre la causa AMIA. ¿Cómo? Y yo no lo sé. Yo no lo sé, yo no he hablado con el presidente. El que habla es el ministro. O sea, el ministro yo no le sé puede si el estar ministro mintiendo. advirtió o no advirtió al presidente de la situación, porque yo se los advertí, la situación que se podía generar si nosotros no actuábamos acusando como debíamos acusar. Porque las dudas que puede generar no son para la querella, son para el tribunal. Claro. Ahora, el reemplazo del abogado que usted había designado es una persona ligada al Club Boca Juniors. Así es. ¿Qué lectura hace eso? Mire, si uno se tiene que dejar llevar, yo espero, honestamente, todo el mundo habla de operadores en la justicia, ¿no? El señor Angelici es uno de los que aparece como operador en la justicia. Yo no sé si intervino o no intervino, pero hay muchas casualidades, ¿no? Mario, discúlpeme, pero ¿cómo el presidente no va a estar enterado del juicio de encubrimiento que se está llevando adelante? Que además, en una causa, no, el yo no sé atentado si más importante de la A ver, el historia presidente tiene de que estar Argentina. enterado porque elevó a Secretaría de Estado de esta unidad, dijo que lo íbamos a esclarecer, pero yo no sé si el ministro del área le informa los detalles de la querella. El presidente no está en la querella. Ahora, no va a las audiencias. A uno le Eso daría se lo tiene que informar el ministro, obviamente. Mario, habla bien de usted, que usted no tenga miedo, que denuncie, que cuente todo esto. Y aparte, reitero, usted tiene una trayectoria política, no nació ayer. Pero digo, el PRO, Cambiemos, se llenó mucho la boca con el tema AMIA. ¿Le importaba solamente direccionar políticamente la muerte de Nisman y no esclarecer el encubrimiento? Porque daría la impresión eso. Gato, en esta causa, así sea condenado o absuelto Galeano y los fiscales, nunca vamos a saber quién puso la bomba, ¿verdad? Porque lo que se está investigando acá es cómo investigaron el atentado. Nosotros cuando recién llegamos hicimos dos cosas. Entendíamos primero que había que incorporar tecnología a la investigación de la causa AMIA, que tiene como 500.000 hojas, que leerla lleva entre 4 y 5 años. En el ministerio dijeron que esa licitación fue la que quebró su relación con Garabano. Bueno, pero es que yo no lo licito. A ver, en la unidad nuestra no tiene posibilidad de manejar ningún tipo de recurso económico. Se hizo un convenio entre el Ministerio de la Modernización y el Ministerio de Justicia y un pliego para ellos licitar. Yo quiero que entiendan de que la unidad nuestra no maneja fondos. Es decir, hay un sistema de contratación dentro del Estado que son los departamentos administrativos, los departamentos contables de los ministerios, los que llevan adelante esto. Nosotros queríamos incorporar tecnología, reforzar las pruebas en un sentido o en otro, por un lado, y por otro lado, ustedes saben que la causa AMIA está parada. Está parada. ¿Por qué está parada? Porque nuestros jueces entienden de que si los imputados no están presentes, las investigaciones no avanzan. Y acá hay imputados iraníes. Como consecuencia de esta parálisis, pero fíjate vos, como consecuencia de esta parálisis, fue que se firma el memorándum de entendimiento con Irán. ¿Cuál fue el motivo declarado por el cual se firmaba este memorándum? Sí, mover la causa. Romper esta inercia. Claro. Bueno, el memorándum se declaró inconstitucional. Nosotros avanzamos en un además proyecto... se consideró un delito que tiene personas detenidas ahora. Está bien, bárbaro, eso que lo resuelva la justicia. Digo
era el motivo por el cual se firmó el memorando, por lo menos el que se invocó. Ese es el Nosotros avanzamos en la posibilidad de un juicio en ausencia. No para la causa AMIA en particular. La causa AMIA fue el detonante de la necesidad de estudiar este tema. No hubiese sido Pérez Corradi, que se fue a Corradi, seguramente el que hubiese detonado la necesidad de un juicio en ausencia. Ahora, la verdad que hay juicio en muchos ausencia tampoco Garabano quiso que el Ejecutivo lo mandara al Congreso. ¿Qué le dijeron a usted cuando dijo, no, quiero acusar a los fiscales? ¿Qué Me dijo? ordenaron revocarle el poder a quien esté apoderado y nombraron a otro para que vaya a la Usted audiencia. haber preguntado por qué. Bueno, sí, ellos dicen que la mayoría de los abogados entendían que no había que acusar, y no es cierto. En todo caso, eso lo tenía que definir Lo el decía tribunal. Console nada más. Estaban pidiendo El 8 resto de años. los abogados Estaban no pidiendo decía 8 eso. años para ambos. ¿Eh? 8 años estaban pidiendo para ambos la querella Por eso anterior. mismo, a ver, este fue en realidad lo que motivó este cortocircuito que hizo que esta unidad hoy pasara a depender de Abruz, que era el secretario ejecutivo de Beraja, cuando Beraja fue procesado. O sea, Cuando creo que no Beraja, estamos haciendo bien cuando las Beraja cosas, porque también esto está también va a sentado, despertar cuando Beraja algún también tipo de está sentado en el suspicacia. banquillo de los acusados. Beraja también está acusado Por eso de digo, esto va a encubrimiento. despertar algún tipo de O sea suspicacia. que el Creo gobierno que- puede ser acusado de encubrimiento del juicio de Bueno, encubrimiento. ya creo que las querellas presentaron ya 2 denuncias penales y han pedido testimonio de las actuaciones y que se sortee y que corresponda al juez de turno. Por eso digo, frente a este escenario donde se está poniendo en duda o se está insinuando la comisión de delitos por parte de la querella, que estuvo a mi responsabilidad mucho tiempo, yo mañana me voy a presentar ante la justicia con todo lo que nosotros hicimos para que se diga si Mario Cimadevilla incurrió en algún tipo de ilícito o no. ¿Y su partido qué dice frente a este Lamentablemente han guardado silencio. avance? Qué llamativo, ¿no? Y es llamativo porque si hay algo que ha caracterizado la trayectoria histórica política del radicalismo es estar siempre en contra de la impunidad, en contra de los amiguismos que generan impunidad. Y el doctor Alfonsín dio un claro ejemplo de que no debe haber impunidad cuando en las elecciones frente a lo que decía el justicialismo de convalidar la ley de autoamnistía, el doctor Alfonsín decía que vamos a promover un juicio para ver quiénes son los responsables del desastre. La Unión Cívica Radical también guarda silencio cuando están circulando todas estas listas que están por dejar libres a los represores. genocidas. Astiz, el Tigre Acosta, también guarda silencio. No, el radicalismo está a ver, extraño últimamente en este El radicalismo tiene posición, a ver, en eso voy a defender, el radicalismo tiene posición tomada. Sí, me imagino. Respecto a esto hace muchísimo tiempo. Lo sé. Ha sido el que promovió los juicios, que posibilitó que estos señores estén presos. Yo creo que en esto el radicalismo no tiene que aclarar ni lo pueden correr con la vaina en este tema. Sí creo que en este tema puntual yo he recibido el apoyo de los presidentes de los bloques, le he comunicado al presidente del partido, le he comunicado al presidente de la convención, les he hecho un informe de lo que hemos hecho. Ellos cuando hablan conmigo comparten nuestro criterio, pero digo, públicamente no se han expresado. Mario, hablando del radicalismo y de la conducta de Garabano, que se ha metido a opinar sobre los jueces, yo lo decía recién en el inicio, ¿no? Quiero compartir con usted lo que se publicó hoy en el diario Clarín. ¿Por qué no lo ponemos, por favor? Sobre la visita que el gobierno envía, ahí está, bajo este título, bueno, pero esto, vamos al destacado, que es lo importante, el apriete. El gobierno trató de abortarla con una visita de Arribas de la AFI a Ballestero. El gobierno envía al titular de la AFI a que apriete al camarista Jorge Ballestero para que cambie un fallo que el gobierno consideraba adverso a sus deseos. Es grave, digo esto. Yo esto no lo sé si es así o no es así, Gato. Nadie lo denunció hasta esta hora. Publicó el Clarín. Y lo demostré durante mi gestión como senador y como miembro del Consejo de la Magistratura, una visión muy crítica de cómo funciona la justicia en la Argentina. Y siempre puse en duda si la justicia en la Argentina en realidad está en condiciones de investigar al poder. Y en esto yo también quiero hacer un distingo. Gobernó este país un partido durante muchísimos años que entendía que los jueces debían ser jueces del poder, no jueces de la ley. Mi partido, y en esto lo rescato porque hemos predicado con el ejemplo cuando nos tocó ser gobierno, entendíamos que los jueces deben ser jueces de la ley y de la Constitución, no del poder. Esto de que los jueces deben ser del poder y que muchos jueces se sintieron más cómodos siendo jueces del poder que jueces de la ley, ha logrado el desprestigio que hoy tiene la justicia y ha logrado que la sociedad no juzgue los fallos por su contenido, sino por a quién benefician o a quién condenan. Y nosotros estamos en el mundo pidiendo que vengan las inversiones y yo les pregunto a ustedes,
quien que vea cómo funciona la justicia en este país va a querer venir a invertir. Obvio. Porque acá se habla de inversiones, pero cuando se habla de inversiones tenemos que también ver qué tipo de justicia tenemos y qué tipo de justicia necesitaríamos para hacer confiables las inversiones. Mario, cuando usted estaba en el Consejo de la Magistratura, ¿cómo eran los sorteos? ¿Vio todo el lío que se armó ahora? Bueno, yo por hice la una denuncia de la denuncia. SIGEN? Yo hice una denuncia. ¿Saben cuándo hice la denuncia? Porque los sorteos para mí no eran regulares. Fue cuando le tocó la causa de Sueños Compartidos a Ollarvide. Yo ahí, y lo tengo por escrito, y pueden ir a buscar los antecedentes, yo ahí ya marqué que los sorteos para mí no tenían la transparencia necesaria. O sea que esto viene de larga data. Esto viene de larga data. Ahora, de ¿no ahora, cree viene de larga data. que el gobierno de Cambiemos está haciendo lo que tanto criticó, apretando jueces y creyendo tener jueces del poder? A ver, el gobierno ha negado en muchísimas oportunidades la injerencia del poder político en las decisiones judiciales. Si fuera así, yo sería el primero en denunciarlo. Nosotros llegamos en un compromiso de rescatar y jerarquizar la institucionalidad. Mal podríamos, si queremos honrar ese compromiso con la ciudadanía, tratar de actuar de la misma manera que actuaban a los que criticamos, ¿no? Gracias, Mario, por venir y No, explicar. un gusto Realmente para mí. era un tema muy importante. Gracias por venir a explicarlo, ¿eh? Muy bien, Mario Cimadevilla, que de esta forma explicó lo que ha pasado y las denuncias que hay. Reiteramos, como él lo ha dicho también, la propia Elisa Carrioca en las últimas horas ha dicho que va a acompañar a los familiares de las víctimas de AMIA en la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el ministro de Justicia Garabano y contra el gobierno de Cambiemos. Hacemos la primera pausa y enseguida nos vamos a meter con